Nunca pensé que contaría esta historia, pero aquí estoy. Me llamo Charlotte y nací en lo que llamarías una familia ordinaria. Pero cuando tenía 2 años, todo cambió. Mi padre murió, dejando a mi madre viuda con una niña pequeña. Mi madre no estuvo mucho tiempo soltera, se casó con este hombre, un empresario de éxito con su propia empresa de construcción. Desde el principio, quedó claro que mi madre estaba loca por Steve. Haría cualquier cosa por él. Te juro, era como si yo ya no existiera. Las cosas empeoraron aún más cuando mi madre tuvo otro hijo, una niña llamada Rachel. De repente, tenía una hermanastra que no podía hacer nada mal a los ojos de mi madre. La mimaba como si estuviera hecha de oro, siempre intentando demostrarle a Steve lo buena madre que era para su preciada hija. Steve era un tipo grande, de aspecto aterrador, que siempre tenía una mirada severa en su rostro, como si estuviera perpetuamente enfadado. Pero deberías haberlo visto cómo se derretía con su propia hija, todo sonrisas y cariño. Yo. Como si ni siquiera existiera. Charlotte, me gritaba. Eres la mayor, compórtate como tal. Ayuda en la casa. Y claro que ayudaba. Desde que podía alcanzar la encimera de la cocina, cocinaba, limpiaba, hacía la colada, lo que sea. Rachel nunca movía un dedo. Ni siquiera recogía sus propias cosas o lavaba un plato. Mientras tanto, mis notas iban empeorando, ¿cómo no iban a hacerlo? Entre todas las tareas y el cuidado de la casa, apenas tenía tiempo para abrir un libro. Mi madre lo notaba, claro, pero en lugar de entenderlo, solo recibía reproches. ¿Qué te pasa, Charlotte?, me gritaba. ¿Eres tonta o solo perezosa? Tu hermana saca buenas notas, ¿por qué tú no? Quería gritar, explicarle por qué, pero sabía que no haría ninguna diferencia. En esta casa, yo era la sirvienta, la cocinera, la limpiadora, y al parecer, también se suponía que debía ser una estudiante de sobresaliente. A medida que pasaron los años, las cosas solo empeoraron. El negocio de Steve creció y, de repente, todos los familiares de mi madre trabajaban para él. Incluso mi madre consiguió un empleo en la empresa. ¿Y adivina quién se quedó con todo el trabajo de la casa? Sí, yo. Para cuando me gradué de la secundaria, estaba agotada. Mis notas eran mediocres, en el mejor de los casos, ni de cerca lo suficientemente buenas para una beca. Y claro que me lo hicieron saber. Eres tan estúpida, gritaba mi madre, con la cara roja de ira. ¿Cómo pudiste estropearlo? Steve, siempre pragmático, simplemente negaba con la cabeza. No voy a pagar tu universidad si ni siquiera te esfuerzas, dijo fríamente. Y así, mis sueños de ir a la universidad se desvanecieron. En lugar de eso, me encontré trabajando en la empresa de Steve, haciendo el tipo de trabajo mal pagado y agotador que nadie más quería. Sabes, alguna vez tuve sueños, grandes sueños de convertirme en estilista. Pasaba horas viendo tutoriales en línea, practicando en viejas muñecas que encontraba en la basura. Ahorraba cada centavo que podía, juntando las monedas sueltas y las escasas propinas que me daban los chicos en el sitio de construcción. Finalmente, después de meses ahorrando, me compré una máquina de cortar pelo. Una noche, no pude contener más mi emoción. Mi hermana estaba tirada en el sofá, desplazándose por su teléfono, con su aburrida mirada de siempre. Oye, dije, intentando sonar casual. ¿Quieres ver algo genial? Apenas levantó la vista. ¿Qué? Saqué la máquina, con la mano temblando un poco. Conseguí esto. Algún día seré estilista. Por un momento, pareció interesarse. ¿De verdad? Déjame ver eso. Se la entregué, sintiendo una chispa de esperanza. Quizá, solo quizá, lo entendería. Ella la miró un rato, luego me la devolvió con una sonrisa burlona. Suerte con eso. Mamá y papá nunca te dejarán. Debería haber sabido que no podía confiar en ella. Unos días después, todo estalló.
Steve irrumpió en la sala furioso, su rostro púrpura de rabia. ¿Quién hizo esto?, rugió. ¿Quién mutiló a Fluffy? Salí de la cocina, secándome las manos con un paño. Lo que vi era terrible. Allí, en el suelo, estaba su preciado perro. El pobre animal parecía haber sido atacado por una cortadora de césped, con mechones de pelo faltantes y cortes por todo su cuerpo. Fue entonces cuando mi hermana intervino, con los ojos abiertos de falsa inocencia. «Oh, papá», dijo, con la voz temblorosa. «Creo que sé lo que pasó». Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras tejía su cuento. Charlotte ha estado hablando sobre ser estilista. Incluso compró una máquina de cortar pelo. Creo que pudo haber practicado con Fluffy. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué? No, yo nunca. Pero Steve no estaba escuchando. Irrumpió en mi habitación, destrozándola hasta encontrar la máquina. Y allí, atrapados en las cuchillas, estaban mechones de pelo de perro. Sentí que iba a vomitar. No lo hice, dije, mi voz apenas un susurro. Te lo juro, no toqué a Fluffy. Mi hermana rompió a llorar, haciendo un espectáculo digno de un Oscar. Por favor, papá, no seas muy duro con ella. Probablemente no quiso lastimar a Fluffy. El rostro de Steve era de piedra cuando se volvió hacia mí. Lárgate, dijo, su voz terriblemente tranquila. Empaca tus cosas y sal de mi casa. Ahora. Mi madre solo se quedó allí, sin decir una palabra, ni siquiera mirándome. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, podía escuchar los sollozos falsos de mi hermana desde la sala. La pequeña serpiente me había tendido una trampa, y lo había hecho perfectamente. Sin tener a dónde ir, me dirigí a la casa de mi abuela en el pueblo de al lado. Ella era la madre de mi padre, la única que me había mostrado algo de amabilidad. Le conté todo, mis palabras saliendo entre sollozos. Ella escuchaba, su rostro oscureciéndose con cada palabra. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo, abrazándome. «Resolveremos esto juntas». Y así fue como comencé mi nueva vida. Comencé mi nueva vida en casa de mi abuela. Conseguí un trabajo en un restaurante local y trabajé como una loca. Por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. 3 años después, mi abuela falleció. Me afectó mucho, ya que era la única familia real que me quedaba. Pero incluso en la muerte, ella seguía cuidando de mí. Me dejó su casa y un pequeño fondo de ahorros que había estado guardando. Con los ahorros de mi abuela y cada centavo que había ahorrado trabajando en el restaurante, abrí mi propio salón de belleza. Al principio no era gran cosa, solo yo, una silla y un espejo, pero era mío, completamente mío. Las primeras semanas fueron difíciles. Me sentaba allí, mirando la puerta, deseando que se abriera. Pero lentamente, la gente comenzó a llegar. Un cliente se convirtió en 2, luego en 10. Pronto, no podía mantener el ritmo. Tuve que contratar a mi primer empleado, luego a otro. Antes de darme cuenta, tenía un equipo completo y 3 sillas funcionando sin parar. El salón siempre estaba lleno de charlas y risas. Por primera vez en mi vida, sentí que pertenecía a un lugar, como si fuera buena en algo. «Charlotte, eres una maga», exclamó una de mis clientas habituales después de que arreglé un trabajo de tinte mal hecho que había intentado en casa. Sonreí, sintiendo una calidez que se extendía por mi pecho. «Solo hago mi trabajo, señora Johnson». Pero no solo estaban cambiando mis habilidades como estilista. Yo también estaba cambiando. Ya no era la chica tímida y asustada que dejaba que todos la pisotearan. En su lugar, había una mujer que conocía su valor, que no aceptaba tonterías de nadie. Un día, una clienta estaba dando problemas a una de mis chicas nuevas. Intervine con firmeza. «Señora, si no puede tratar a mi equipo con respeto, tendré que pedirle que se retire». La mujer resopló. «Pero soy la clienta, el cliente siempre tiene la razón».
Cruzando los brazos, me mantuve firme. No en mi salón. Esa es la puerta. La vida era buena, realmente buena. Pero ya sabes lo que dicen, la curiosidad mató al gato. Pues una noche, después de un largo día en el salón, cometí el error de revisar las redes sociales. Ahí estaba ella, mi hermana. Sonriendo frente a una universidad de prestigio, con una leyenda que alardeaba sobre su programa de negocios y gestión, y comentarios llenos de elogios de mamá, Steve y todos los familiares que me habían dado la espalda. Tan orgullosos de nuestra pequeña genio, siguiendo los pasos de su padre, decía uno. No podemos esperar para verte al mando de la empresa, decía otro. Seguí desplazándome, fotos de vacaciones por todo el mundo, un auto nuevo, regalo de graduación de los mejores padres del mundo, decía la leyenda. Mi estómago se revolvía. Justo cuando estaba a punto de cerrar la aplicación, apareció una nueva publicación, mamá y Steve con camisas hawaianas y collares de flores, celebrando nuestra brillante hija, tomando el mando de la empresa. Hora de un merecido descanso. Parte de mí quería enfadarse, gritar y desahogarse por lo injusto que era todo. Pero mientras miraba alrededor de mi salón, en la vida que había construido, me di cuenta de algo. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no necesitaba su amor ni su apoyo. Lo había logrado por mi cuenta, contra todo pronóstico. La vida tiene una forma de lanzarte sorpresas cuando menos te lo esperas. Un domingo perezoso por la tarde, sonó mi teléfono. Era mi tía Sarah, el único miembro de mi familia con el que aún mantenía contacto. Charlotte, no te lo vas a creer, dijo, apenas conteniendo la risa. Tu hermana, resulta que no es tan perfecta después de todo. En los minutos siguientes, mi tía Sarah me puso al día con el chisme familiar. Al parecer, mientras Steve y mamá disfrutaban de Mai Tais en Hawái, mi hermana había estado llevando la empresa directo al desastre. Ha tomado decisiones realmente tontas, dijo tía Sarah. Steve volvió antes de tiempo, furioso como una avispa. Le dijo que había desperdiciado. Charlamos un poco más antes de colgar, y continué con mi día, empujando los pensamientos de mi familia al fondo de mi mente. Pero la vida no había terminado con sus sorpresas. Unas semanas después, alguien llamó a mi puerta. No esperaba a nadie, así que me acerqué con cautela. Cuando la abrí, casi me caí del susto. Allí estaba mi hermana, con el rímel corriendo por su cara y una maleta a sus pies. Charlotte, sollozó, lanzándose hacia mí. Papá me echó. Me desheredó, me quitó el apartamento, estoy sin hogar. Por un momento, sentí una punzada de lástima. Luego recordé todos los años de tormento, toda la manipulación. La empujé suavemente pero con firmeza. ¿Qué quieres, Rachel?, pregunté, con la voz plana. Ella levantó la vista, con ojos amplios y suplicantes. ¿Puedo quedarme contigo? Por favor, necesito ayuda, un trabajo. Podría ser la directora de tu salón. Casi me reía a carcajadas. ¿Directora? Debes estar bromeando. Pero tengo un título en negocios, gimió. Estoy cualificada. Tomé una respiración profunda, preparándome. Mira, necesito una secretaria, alguien para trabajar en la recepción, reservar citas. Eso es lo único que puedo ofrecerte. El rostro de Rachel cambió al instante. Las lágrimas se secaron, reemplazadas por una mirada de indignación. Una secretaria, se supone que debes ayudarme, darme un trabajo de verdad, dejarme vivir contigo. Ya había tenido suficiente. Años de ira y resentimiento reprimidos salieron a la superficie. No, dije, mi voz fría y firme. No te debo nada. Hay un hostal barato en la calle. Buena suerte. Rachel me miró, con la boca abierta. Claramente, no esperaba esto. Sin decir una palabra más, cerré la puerta en su cara. A través de la ventana, la observé mientras se alejaba con paso furioso, sus falsos sollozos reemplazados por una expresión de pura rabia.
Lanzó su maleta en el maletero de un coche brillante, el mismo que había visto en sus publicaciones de redes sociales. Unos días después de la salida dramática de Rachel, recibí una llamada de una vieja amiga que aún tenía conexiones con mi familia. Charlotte, tu hermana no fue echada en absoluto, dijo. Está montando una rabieta porque tu padre la regañó por meter la pata en el trabajo. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Me estás tomando el pelo? No, para nada. Ella pensó que podía darle una lección a tu papá marchándose. Creía que podría quedarse en tu casa, sacarte algo de dinero y luego volver a casa cuando hubiera hecho su punto. Después de colgar, sentí una mezcla de rabia y alivio, rabia por la audacia de Rachel, pero alivio por haber visto a través de su farsa. La vieja yo habría caído en su trampa por completo. Justo cuando pensaba que las cosas se habían calmado, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mamá. Charlotte, dijo con su voz fría y desaprobadora, ¿cómo pudiste rechazar a tu hermana así? Deberías haberle dado un trabajo como directora, no un puesto de simple secretaria. Casi me atraganté. ¿Directora, estás hablando en serio? Por supuesto que sí, respondió mamá con brusquedad. Tiene una educación cara. Ha tomado cursos de gestión. Es mucho más inteligente que tú, Charlotte. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. Años de resentimiento acumulado salieron de golpe. Si es tan inteligente, solté, entonces ¿por qué arruinó tanto la empresa de papá? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando mamá volvió a hablar, su voz era helada. Tu hermana solo necesita aprender. El puesto de directora en tu salón sería perfecto para que practique. No es como si tu pequeño negocio de peluquería fuera una gran pérdida si comete algunos errores. Vi todo rojo. ¿Mi pequeño negocio de peluquería? ¿Tenía alguna idea de lo que había construido? No, por supuesto que no. Nunca le había importado lo que yo hacía. No, mamá, dije, mi voz firme. Escúchame bien por una vez, ¿sabes cómo fue crecer en esa casa, ser tratada como una sirvienta, ser echada sin tener a dónde ir, ¿te importa siquiera? Desahogué todo lo que había guardado durante años, cada herida, cada ofensa, cada momento de abandono que había sufrido. Mamá permaneció en silencio durante todo el tiempo. Cuando finalmente me quedé sin palabras, me sentí agotada, pero de alguna manera más ligera. Por un momento, pensé que tal vez, solo tal vez, ella había comprendido. Entonces habló. ¿Has terminado ya? Como decía, es tu deber ayudar a tu hermana. Le darás el puesto de directora. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si no hubiera escuchado ni una palabra de lo que había dicho. En ese momento, me di cuenta de algo, nada iba a cambiar jamás. No, dije, con voz firme y tranquila. No voy a contratar a Rachel para ningún puesto. Y no me vuelvas a llamar a menos que estés dispuesta a disculparte por cómo me has tratado todos estos años. Colgué y bloqueé su número, con la mano temblando. Parte de mí quería llorar, lamentar a la madre que nunca realmente tuve. Pero otra parte, una parte más fuerte, se sentía libre. Justo cuando pensaba que el polvo se había asentado, todo se desató. Mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Al principio, las ignoré, pensando que era solo el ruido habitual de las redes sociales. Pero luego vi un mensaje de la tía Sarah: Charlotte, cariño, tal vez quieras echar un vistazo al chat familiar. ¿No es bonito? Con un sentido de temor, abrí la aplicación. Lo que vi me revolvió el estómago. El tío Bob había publicado: no puedo creer lo engreída que se ha vuelto Charlotte. Abre un pequeño salón y ya se cree mejor que su familia. La prima Emma añadió: tan egoísta. Ni siquiera ayuda a su propia hermana. Vergonzoso. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las lágrimas me picaban los ojos mientras leía mensaje tras mensaje lleno de odio y juicio.
A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Estaba harta de ser el saco de boxeo de la familia. Era hora de defenderme. Llamé a un amigo abogado, Jake, y le pedí que se reuniera conmigo para tomar un café. Escuchó atentamente mientras le mostraba los mensajes, con el ceño fruncido cada vez más a medida que pasaba las pantallas. Esto es acoso directo, Charlotte, dijo, sacudiendo la cabeza. Definitivamente podemos hacer algo al respecto. Me explicó mis opciones, pero una se destacó: podíamos redactar una carta de cese y desista, amenazando con acciones legales si no paraban. Podría asustarlos lo suficiente como para que se echaran atrás. Jake se puso a trabajar de inmediato. Unos días después, tenía un montón de cartas oficiales en la mano, una para cada miembro de la familia que había participado en el ataque online. Con una respiración profunda, comencé a enviarlas. A cada pariente, le adjunté una nota personal: he visto tus publicaciones. Esta es tu única advertencia. Si continúas acosándome, nos veremos en los tribunales. Tú eliges. La respuesta fue casi inmediata. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Dejé que todo se fuera al buzón de voz y luego escuché los mensajes más tarde, con una mezcla de satisfacción y tristeza. El tío Bob sonaba en pánico: Charlotte, cariño, era solo una broma. No hay necesidad de involucrar a los abogados. La prima Emma lloraba: por favor, no nos demandes. No queríamos decir nada con eso. Uno a uno, los mensajes ofensivos desaparecieron. El chat familiar se quedó en silencio. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor. Esa misma tarde, tía Sarah me llamó. Dios mío, niña, se rió. ¿Sabes cómo despejar una sala? Reí, pero fue una risa vacía. No quería que llegara a esto, tía Sarah. Pero no podía dejar que siguieran tratando. Después de colgar, me senté en mi apartamento tranquilo, mirando la pared. Siempre había soñado con tener una gran familia amorosa. Ahora sentía que había quemado el último puente que me conectaba con ese sueño. Pero al mirar la vida que había construido para mí misma, mi salón próspero, mi hogar cómodo, mis verdaderos amigos, me di cuenta de algo. La familia no siempre tiene que ver con la sangre. A veces, se trata de las personas que están a tu lado, que te apoyan pase lo que pase. Puede que haya perdido a la familia en la que nací, pero había ganado algo mucho más valioso: respeto por mí misma. Se acercaba mi cumpleaños, y por primera vez en mi vida, realmente lo estaba esperando. Sin dramas familiares, solo una agradable velada con mis amigos y el equipo del salón, personas que realmente se preocupaban por mí. Estaba dando los últimos retoques a mi maquillaje cuando sonó mi teléfono. Era Jess, mi estilista principal. Charlotte, necesitas venir aquí, dijo, su voz llena de preocupación. Es tu hermana. Está aquí, es. Dios, Charlotte, es malo. Apresúrate. Rompí todos los límites de velocidad para llegar al salón. El lugar parecía una zona de guerra: espejos rotos, sillas de estilista volcadas, productos para el cabello esparcidos por todas partes, y en medio de todo, siendo retenida por 2 policías, estaba Rachel. Maldita sea, gritó cuando me vio. Todo esto es tu culpa. La ignoré, volviéndome hacia Jess. ¿Qué demonios pasó? Jess parecía conmocionada. Entró de repente, borracha como una cuba, comenzó a lanzar cosas, gritando que habías arruinado su vida. Intentamos detenerla, pero... Observé los daños, sintiendo que el corazón se me hundía. Arreglar esto costaría miles. Uno de los oficiales se acercó a mí. Señora, vamos a llevarla a la comisaría, ¿va a presentar cargos? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Mamá. Por supuesto, era ella. Ni se te ocurra presentar cargos, Charlotte, siseo, sin ni siquiera un saludo. Diles que fue una broma de cumpleaños que salió mal.
No pude evitarlo, solté una carcajada. Una risa hueca y amarga que hizo que todos a mi alrededor dieran un paso atrás. ¿Una broma de cumpleaños? Eso es muy gracioso, mamá. Es curioso, no te acordaste de mi cumpleaños hasta que necesitaste una excusa para el comportamiento de Rachel. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Mira, continué, con la voz llena de ira, tu preciada Rachel acaba de destruir mi negocio. Va a ir a la cárcel y me aseguraré de que pague hasta el último centavo por los daños. Colgué el teléfono y me volví hacia el oficial. Quiero presentar cargos. Todos. Seguí a la policía hasta la comisaría, mi mente dando vueltas. Este debía haber sido un día feliz, una celebración. En lugar de eso, estaba dando mi declaración a un detective aburrido en una sala de interrogatorios fría y estéril, explicando cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cómo habían salido tan mal las cosas? Cuando finalmente llegué a casa, horas más tarde, encontré a mis amigos y al equipo del salón esperándome. Habían limpiado el salón lo mejor que pudieron y trajeron la fiesta a mi casa. Mientras miraba a estas personas, mi familia elegida, sentí un nudo en la garganta. Gracias, chicos, logré decir, con la voz entrecortada. Esto significa mucho. Levantamos nuestras copas en un brindis. Por Charlotte, dijo Jess, sonriendo. La jefa más dura y la mejor amiga que podríamos pedir. El caso judicial se prolongó durante meses. Cada día era una nueva batalla, un nuevo capítulo en el drama familiar, pero me mantuve firme. Finalmente, llegó el veredicto. Rachel recibió una sentencia suspendida por vandalismo y tuvo que pagarme una suma considerable como compensación. Pensé que me sentiría victoriosa. En cambio, solo me sentí cansada. Al día siguiente de la sentencia, recibí una llamada de Steve. ¿Estás contenta ahora?, gruñó. Has destrozado a esta familia. Para mí, estás muerta. Y colgó. Miré el teléfono, esperando que el dolor me golpeara, pero todo lo que sentí fue alivio. Mamá ni siquiera se molestó en llamar, me envió un mensaje de texto, espero que estés satisfecha con lo que has hecho. No nos vuelvas a contactar. Mostré los mensajes a la tía Sarah durante un café al día siguiente. Ella negó con la cabeza, disgustada. Estás mejor sin ellos, cariño, dijo, apretando mi mano. Me tienes a mí y te tienes a ti misma. Eso es todo lo que necesitas. Tenía razón. Me sumergí en mi trabajo, canalizando toda mi energía en expandir mi negocio. Un salón se convirtió en 2, luego en 3. Antes de darme cuenta, estaba dirigiendo un pequeño imperio de salones de belleza en toda la ciudad. Pasaron los años, y era más feliz que nunca, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por mí. Mi familia se convirtió en un recuerdo lejano, un mal sueño del que finalmente me había despertado. Entonces, una mañana tranquila de domingo, estaba desplazándome por las redes sociales cuando un titular llamó mi atención: magnate local de la construcción en bancarrota, estafas financieras de la hija, la causa. Mi corazón se detuvo por un segundo. Allí estaba la cara de Rachel, siendo llevada esposada. El artículo detallaba cómo había malversado millones de la empresa de Steve, llevando a cabo diversas estafas financieras que finalmente la habían alcanzado. Las repercusiones fueron rápidas y despiadadas. La empresa de Steve se desplomó, arrastrando consigo a todos los familiares que trabajaban allí. Y de repente, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de parientes con los que no había hablado en años. Tío Bob, Charlotte, cariño, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero estoy en una situación difícil. ¿Alguna posibilidad de un trabajo en uno de tus salones? Prima Emma, hola, prima. ¿Cuánto tiempo sin hablar? Escuché que te va bien. ¿Hay alguna forma de que me prestes un poco de dinero? Uno a uno, salieron de las sombras, todos con la misma súplica: dame un trabajo, préstame dinero,
sálvame del desastre que Rachel creó. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de respuesta. Luego, con una respiración profunda, presioné bloquear en su lugar. Uno a uno, los eliminé de mi vida para siempre. El único mensaje al que respondí fue el de la tía Sarah: ¿estás bien, cariño? Vi las noticias. Le escribí: estoy bien. De hecho, mejor que bien. Soy libre. Esa noche, me paré en el balcón de mi ático, mirando la ciudad donde mis salones ahora prosperaban. Pensé en el largo y duro camino que me había llevado hasta aquí, el dolor, las luchas, los momentos de duda. Pero también pensé en la fuerza que había encontrado, los verdaderos amigos que había hecho y el éxito que había construido con mis propias